Buenas tardes, licenciado Puertas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, compañero Martínez. Gracias a todos. ¿Qué le recomendaría hacer y no hacer a las nuevas generaciones de estudiantes universitarios? ¿Qué no hacer? Dedicarse solamente a estudiar. Eso jamás. La vida es mucho más importante que nada más estudiar. En el mundo hay que aprender muchas cosas que tienen que ver con un sinnúmero de temas que empiezan por ti mismo. O sea, no tienes que ir a ninguna parte para comenzar a aprender. La primera y más importante tarea para ti o para Montserrat es descubrir quién eres y qué quieres. Y eso toma pues toda una vida. Y me atrevería a decir que hay personas que se van a la tumba sin nunca haber descubierto realmente qué quisieron. Y esa es una de las mayores tragedias posibles. ¿Qué hacer? Divertirse, en el mejor sentido de la palabra divertirse. Es decir, si tú realmente lo que quieres hacer es estudiar, y si tú realmente lo que quieres hacer es estudiar derecho, y si tú realmente lo que quieres hacer es estudiar derecho en la facultad, como puede ser el caso de ustedes, pues diviértete haciendo eso. Y si no te diviertes, si no disfrutas haciendo eso, mejor dedícate a otra cosa. O sea, para mí el secreto para saber cuál es tu verdadera vocación es, tu verdadera vocación es hacer aquello que cuando lo haces, el tiempo se pasa como si fuera agua y no lo sientes y no te pesa porque estás haciendo algo que te gusta. Y si no es así, esa no es tu vocación. Muchas gracias. ¿Qué le recomendaría a sus estudiantes para crecer, para crecer culturalmente? Primero tenemos que entender qué es cultura. Este, cultura no solo es leer una obra de teatro o ir a una obra de teatro o escuchar una obra musical o ir a escuchar un concierto de música o interpretar una obra musical. Cultura es muchas cosas más que eso. Si la pregunta es en el sentido de más estricto de la palabra cultura, que tiene que ver de manera muy particular, digamos, con las manifestaciones artísticas, yo les recomendaría, primero, conózcanlas, acérquense a ellas, experimentenlas, pero no nada más, sino permítanse ser tocados por ellas. O sea, permítanse ser conmovidos por ellas, por una pintura, por una escultura, por una sinfonía, por un poema, por una obra de arte, la que sea. O sea, que los estremezca una obra de arte. Durante muchos años, Jorge, por ejemplo, yo no fui capaz de entender la obra de Jackson Pollock. Y un día, estando en Washington, fui a un pequeño museo que es muy lindo y que se llama la Phillips Collection. Y la Phillips Collection tiene una salita pequeña del tamaño de una recámara, más o menos, en donde hay, no recuerdo, pero quizá 3 Pollocks. Y hay una banquita para sentarse. Entonces, me acuerdo que dije, a ver, vamos a ver. Me senté enfrente del Pollock y estuve, pues no sé, a lo mejor 2 minutos, no sé cuánto tiempo sería. Y de pronto comencé a ver que vibraba. Comencé a ver que tenía una profundidad que nunca había visto, ¿sí? Es decir, comencé a descubrir que tenía elementos o que provocaba experiencias
que nunca había generado en mí porque los había visto demasiado rápido o porque quizá no me había dejado simbrar por el trabajo de Pollock. Y a partir de entonces me convertí en un gran admirador de Jackson Pollock. Eso mismo se puede decir acerca de cualquier obra de arte. Se necesita pedalearle. No es cuestión de, a ver, ya me gustó. No, ¿verdad? Hay que ponerle ganas. Y no es precisamente inteligencia o entendimiento, es sensibilidad. El arte habla sobre todo al espíritu y al corazón, también a la inteligencia, pero sobre todo al espíritu y al corazón. Entonces hay que dejar conmoverse. La música no es nada más que sonidos, ni siquiera es material, por eso yo creo que es la más grande de todas las artes. La poesía no es nada más que palabras, y la misma palabra, como si yo digo vaso, que es algo completamente utilitario, puede ser otra cosa y adquirir otra dimensión y otra profundidad cuando se poetiza. Entonces, ¿qué le recomendaría? Acérquense, conózcanla, conmuévanse, permítanse vibrar como se permiten vibrar delante de una mujer o delante de un hombre, ¿verdad? Porque quien no se permite vibrar delante de otra persona, pues nunca podrá amar, ¿sí? Es exactamente igual. Me gustaría preguntarle que, ¿cuáles son los grandes momentos en la vida de un profesor? Pues hay que distinguir, yo creo, compañero. Yo te diría, desde el punto de vista estrictamente del proceso de enseñanza-aprendizaje, es el momento en el que tú alcanzas a ver en la expresión de una cara o en la expresión de unos ojos que el conocimiento ha sido descubierto o que el conocimiento ha penetrado en la inteligencia de esa persona. ¿Sí? Eso es, yo creo, la experiencia más maravillosa que puede haber para un profesor. Cuando tú como profesor te das cuenta que hizo clic el conocimiento en la mente de esa persona y entra a formar parte de ella. Es como si fuera una especie como si yo te ofreciera una semilla de calabaza, de pepita de calabaza, y tú la tomaras y la comieras, ¿verdad? Entra a tu sistema digestivo, ¿verdad? Bueno, en este caso, entra a tu inteligencia y ya es parte de ti, es la apropiación del conocimiento, ¿verdad? Y eso se nota en la cara. Y nos pasa a todos cuando estamos leyendo, por ejemplo, un libro muy complejo, seguramente a ustedes les pasó cuando estaban leyendo a García Máinez, pues no entendían y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y de pronto, ¡clic! Pues cuando lo que tú estás diciendo como maestro ilumina de esa manera a la persona, es el mayor regalo que un maestro puede recibir en el aula. Fuera del aula, pues son muy diversos. Mira, cuando se establece una relación de amistad y de cariño con quien es o fue tu alumno o tu alumna, yo creo que ese es el mayor regalo desde el punto de vista humano que se puede dar. Cuando tú puedes participar en la vida personal de otras personas, valga la redundancia, en la vida
personal de otros individuos que son o que fueron tus alumnos. ¿Qué debe hacer un buen maestro para que sus estudiantes aprendan de verdad? Primero, yo creo ser él mismo o ella misma. Cuando tú te presentas como lo que eres, auténticamente, con naturalidad, entonces es que puedes realmente impactar y transmitir. Y segundo, probablemente, reconocer que lo que tienes enfrente, sí, aunque suene estúpido lo que estoy diciendo, reconocer que lo que tú tienes enfrente en el aula son seres humanos, iguales a ti, con las mismas características, con los mismos anhelos, con las mismas necesidades, con las mismas inquietudes, con las mismas dudas que tú, esencialmente. Y que sienten, piensan, desean, anhelan, igual que tú. Que si acaso, la única diferencia que hay entre tú y ellos es una diferencia de carácter cronológico. Digo si acaso, porque una cosa es tener 20 o 30 o 40 o 50 o 60 o 70 o 80 o 90 años de edad, y otra cosa es que realmente los tengas en el sentido de maduración, ¿verdad? Hay personas que pueden tener 20, pero tienen una madurez muy, muy superior, algunas no, y hay personas que pueden tener 80 y que tienen actitudes perfectamente infantiles, ¿verdad? Entonces, pues yo diría que esos dos ingredientes, ser tú y saber que quienes están enfrente de ti son otros, valga el neologismo, túes, son otros yoes, ¿sí? Y que lo que debe de darse ahí es la comunicación entre dos seres humanos que están tratando, fíjate qué hermoso, porque no solo están tratando de transmitir qué significa el artículo 454 del Código Civil del Estado de Nuevo León. Eso es lo de menos. Están, primero, tratando de pasar, ¿sí?, toda la herencia cultural que significa el orden jurídico, en el caso de un profesor de Derecho. Todo lo que está detrás del Código Civil, por ejemplo, ¿sí? Que detrás del Código Civil, pues está Portalí, y está Napoleón, y está Justiniano, ¿verdad? Y por tanto está Francia, y está España, y está Roma, y si nos vamos más atrás, pues, ¿verdad? O sea, toda esa carga cultural es la que tú estás recibiendo de tu profesor de Derecho Civil, o debieras estar recibiendo de tu profesor de Derecho Civil, más otras cosas más importantes, ¿sí? El artículo que habla sobre el matrimonio, por ejemplo, pues no habla del matrimonio, ¿sí? Está hablando de la unión de dos personas, está hablando del amor, está hablando a veces de la procreación, está hablando de la filiación, está hablando del patrimonio, está hablando de la estructura de la sociedad, de muchas otras cosas más. Y el artículo que se refiere a, a que los jueces, por ejemplo, en México, creo que es el 21 del Código Civil, a que los jueces tienen que considerar
la lejanía de las vías de comunicación de una persona y el grado de preparación de una persona cuando aplican una norma del Código Civil. Está hablando de justicia, y está hablando de desigualdad, y está hablando de marginación, y está hablando de equidad, es decir, de los valores más altos de la humanidad. ¿Sí? Sí, completamente. De acuerdo. Eso en cuanto al derecho. En otro sentido, pues, ahorita que tú y yo estamos conversando, sí, están conversando con nosotros, pues todos los grandes hombres y mujeres de la humanidad, todos están conversando con nosotros. ¿Qué papel juega el profesor en la formación universitaria de sus estudiantes? Es como el papel del aire, ¿sí? Como el papel del viento, ¿sí? Si no hubiese viento, tú y yo, o dos personas que estuvieran conversando, probablemente no podríamos conversar, porque nuestros pensamientos se convierten en palabras y las palabras se convierten en ondas sonoras que se mueven a través del viento. Entonces, el profesor no es las ondas sonoras, porque eso es el conocimiento, pero digamos que el profesor es el instrumento, el vehículo que permite la transmisión, y como digo, no solo del conocimiento, no, de la herencia cultural de la humanidad, que es algo mucho más importante. ¿Qué han sido los puntos relevantes que a usted le gustaría destacar en la educación jurídica en los últimos 30 años? Sí, esa es una pregunta muy difícil. Yo diría, Matt, que una de las principales características de la educación jurídica es que se mueve como si fuera un gran elefante, con la agilidad con la que se mueve un elefante. O sea, muy despacio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos gusta la tradición, nos gusta por naturaleza conservar, nos gusta por naturaleza mantener formas y estructuras. Desde nuestra formación misma creemos en los principios y en los valores y en la autoridad y en los juicios de autoridad y todo lo demás. Y entonces nos cuesta mucho trabajo la innovación y el cambio. Entonces, eso se traduce a la educación. O sea, es cuando reflexionamos, Matt, en que ustedes, y esto es absoluta verdad, ustedes utilizan en Introducción al Estudio del Derecho el mismo libro, no que yo usé, el mismo libro que utilizó el doctor Salinas, que debe haber estudiado en la Facultad de Derecho, pues por dar un año, 1943, más o menos. O sea, hace básicamente 80 años que el doctor Salinas estaba en primer semestre. Él utilizó el mismo libro, y no es metafórico, existe ese libro, el mismo libro que ustedes utilizaron. Entonces, bueno, por tradición y por naturaleza, por esencia, tendemos hacia preservar, hacia conservar. Y ese es un problema para la innovación, vamos a decirlo así. Sin embargo, yo sí creo que hay cosas que se han innovado en la educación jurídica, y más que se van a innovar en años venideros o en años próximos.
muchas que tienen que ver con con lo que ocurre adentro del aula, ¿sí? Que no está escrito en ninguna parte, que no está ni en la descripción de materias, ni en el plan de estudios, ni en los principios rectores o en las ideas rectoras, sino que está en la práctica de todos los días, en la práctica cotidiana de todos los días dentro del aula, ¿sí? Yo no me imagino a un profesor mío haciendo lo que el maestro Villarreal Gonda hace en su salón de clase. Yo no me imagino a un profesor mío haciendo lo que yo hago en mi salón de clase. Eso ha cambiado mucho. La aproximación a la materia ha cambiado mucho. Y eso tiene que ver con que las relaciones han cambiado. Las personas y las relaciones entre las personas han cambiado mucho, ¿sí? Ni yo soy como eran mis maestros, no te estarían hablando como yo te estoy hablando, ni tú eres como yo era. Y esos dos elementos que son los principales de la ecuación, pues han cambiado sustancialmente. Y por tanto, la interacción entre esos dos elementos ha cambiado sustancialmente. Más, pues todas las herramientas que hoy existen y que antes no existían. Hoy hay que imaginar otras cosas. Y aterrizando eso a México, pues a ver, en un sentido político, cuando yo estudié Derecho constitucional concretamente, y cuando el maestro Villarreal lo estudió, pues leíamos a Tena, y Tena pues no decía nada, nomás hablaba de las teorías, ¿sí? Pero además era como estar leyendo a Aldous Huxley o a Julio Verne. Era un cuento. No había separación de poderes, no había federalismo, no había libertad de prensa, no había libertad de expresión, no había sufragio efectivo, etcétera. No había. Era ciencia ficción. El reto entonces era enseñar algo que era ciencia ficción y demostrar que valía la pena aprenderlo porque algún día dejaría de ser ciencia ficción. Hoy el reto es muy distinto. Hoy el reto es enseñarlo porque hoy hay que defenderlo. Riesgos de las agresiones cotidianas que tenemos de parte del gobierno con relación al derecho constitucional y a las libertades y a las garantías y a todo eso. Hoy el reto es decir, la división de poderes es importante y la autonomía de la Suprema Corte es importante y hay que preservarla y está mal que se elija, ¿sí? O que se designe por dedazo a una ministra de la Corte. O está mal que el Poder Legislativo esté supeditado a la voluntad del presidente de la República, porque eso afecta el funcionamiento del modelo democrático y constitucional que habíamos logrado que funcionara muy poquito, pero algo habíamos logrado. Pues eso es lo que tiene que enseñar. Esos son los grandes retos del derecho hoy en materia política, para no hablar de la discriminación, de la desigualdad, del desarrollo, de la intolerancia, ¿sí? Que son los grandes retos de México. Oigan, pero agradecerles mucho su tiempo, su paciencia, su entretenimiento, su curiosidad intelectual sobre todo. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por participar en esta actividad
académica transgeneracional importante. Nos vemos pronto en esta o en otras actividades, lo que tengan en mente, muchísimo gusto. Y maestro Puertas, a usted también muchísimas gracias por su tiempo, por la hospitalidad. Algún día nos invita a su biblioteca